Jambo, ¿qué pasa? Bueno, ¿queréis saber por qué me veis de esta manera? Porque tenemos una imagen térmica y con la imagen térmica y con sus diferentes paletas, pues lo que podemos sacar son imágenes térmicas. Ves por la noche solamente por el calor que emiten los animales en el campo. Así que lo que os iba diciendo, estamos en el mes de Soul Natura térmico, el mes térmico de Soul Natura, y con ello lo que quiero hacer es presentaros, pues bueno, toda la gama de productos térmicos, desde los productos más económicos hasta los productos más expensive, más caros, ¿vale? Y con ello lo que quiero proporcionaros es una serie de ideas para que en el mundo de la conservación de la fauna salvaje pues podamos trabajar en toda su línea, sabiendo perfectamente qué aparato tenemos que elegir y con la economía que tenemos y con los objetivos que vamos a trabajar. Por ello, hemos cogido cada uno de los dispositivos, hemos salido hasta 5 veces, 5 noches al campo para probarlos cada uno de ellos, para hacer una comparativa, y también hemos grabado un tutorial de cada uno de los dispositivos con sus características técnicas, que es cómo son por la parte externa, para qué nos pueden servir y cómo se han comportado en el campo todos y cada uno de ellos. Así que vamos a empezar con este tutorial, que va a ser cortito, pero creo que vaya a sacarle, bueno, mucha materia para poder saber qué es lo que necesitáis en el campo con vuestros proyectos de conservación. Vamos a ello, dentro vídeo. Como iba diciendo, hemos estado probando una serie de dispositivos térmicos, en este caso de la marca HIM Micro, en el que tenemos desde dispositivos de 469 € hasta dispositivos de 6.000. Entre todos ellos y toda la gama que conlleva, digamos que podríamos hablar de los dispositivos de usuario o usuario profesional, dispositivos de usuario medio profesional, ¿vale? Y usuario muy profesional, en el que también lo que buscamos no es solamente la calidad de encontrar pues, ciertas cosas en el campo, sino que también pues, bueno, pues tener una mejor calidad de imagen. Y como sabéis, pues la tecnología pues, va cambiando año tras año. Y por eso quiero presentaros un poco toda esta gama. Quiero que tengamos muy en cuenta el objetivo que nosotros vamos a tener en el campo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, en este caso, buscar, por ejemplo, aves esteparias para localizarlas, para hacer un censo, etcétera, etcétera, o como, por ejemplo, el tema de la chova piquirroja para encontrar sus diferentes dormideros en el sitio donde vayan a estar esos individuos y hacer un conteo específico para ver las densidades que tenemos. O como, por ejemplo, con el tema de los búhos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un mochuelo, pero también tenemos al señor búho real, con el cual podemos encontrar también con los dispositivos térmicos en el campo cada una de estas especies y se nos pueden utilizar mucho y nos van a sacar unos resultados espectaculares que actualmente tengo que decir que toda esta tecnología está implantada en el mundo de la caza, pero no terminamos de implantarla en el mundo de la conservación. Y las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación son fundamentales para poder sacar resultados realmente viables y con datos fiables de cómo trabajar en los proyectos de conservación y también ahorrar tiempo, porque ese tiempo se convierte muchas veces también en dinero. O sea, el tener que ir muchos días a una misma zona para hacer un conteo de aves esteparias como esta ganga, eso conlleva un gasto, por ejemplo, de gasolina, ¿no? De personal. Pero si en una misma noche podemos contabilizar todos los individuos porque tenemos un dispositivo como esto, aunque nos cueste un poquito más caro, ya os digo que os merece mucho la pena. Así que si os parece, vamos a hablar sobre ello. Como digo, he hecho unas diferentes pruebas en el campo, desde aparatos de bajo coste, ¿vale? Más económicos, hasta aparatos de mucho coste, como estos, pero con mucha más calidad. También tengo que deciros que este ha sido mi dispositivo estrella durante un año aproximadamente. Es un aparato, el Raptor, el RQ50LN, también es un aparato de alta gama y con el que con la marca hemos podido hacer una serie de pruebas y con el que yo quiero introducir estos dispositivos térmicos en el mercado, ¿no? Porque es que ya os digo, no invertimos en conservación en las nuevas tecnologías y es fundamental. Si lo que necesitamos, por ejemplo, es encontrar, ¿qué os digo yo? Aves esteparias, ¿vale? Hacer un conteo de aves esteparias como con esta ganga ortega, ¿vale? Por ejemplo, dispositivos que nos den hasta un mínimo de 500 metros de distancia de detección con estas aves, que son aves pequeñitas y que tenemos que localizar. O por ejemplo necesitamos un aparato que mínimo podamos ver a 200 metros de distancia un ave como esta, ¿vale?
¿Qué aparatos nos pueden servir para ello? Los aparatos económicos que nos dan hasta 500 metros y con los cuales nos vamos a quedar a 100, 150, 200 metros con el tamaño de este individuo, nos pueden servir. Pero yo lo que recomiendo aquí es que nos gastemos un poquito más de dinero y nos vayamos a gamas un pelín más altas. Nos vayamos a aparatos que se nos vayan pues sobre los 1200 metros aproximadamente de detección según la marca, y con lo cual nos vamos a quedar entre los 250 y los 450 metros con individuos con este tamaño, y para encontrarlos bien a esa distancia y tener cierta definición para poder diferenciarlos. Como por ejemplo en dispositivos de Lynx, ¿vale? Gama usuario, en este caso el LH25 2.0, nos da 1200 metros de detección y podemos ver a estos individuos en el campo, en la llanura o en donde estén, pues eso, perfectamente a 200, 300, 400 metros. Más dispositivos que creo que pueden funcionar. La gama del Falcon, pues el FH35 también es un aparato que nos está dando 1800 metros de distancia, con lo cual a entre 300 y 500 metros vamos a poder hacer una detección de este tipo de individuos. Otro dispositivo, por ejemplo, si lo que tenemos es más o menos el mismo precio, ¿vale? Estamos hablando de 1.469 euros, este sale un poquito más caro, y este, que es el binocular, el Jabros 4K, pues se nos va sobre los 1.500 euros aproximadamente. Diferencia entre este binocular y estos monoculares es que con este dispositivo vamos a poder tirarnos más tiempo en el campo observando sin cansar de la misma manera el ojo, con lo cual va a ser más cómodo de trabajar, y además siempre que estamos en el campo estamos acostumbrados a trabajar con prismáticos, con lo cual este se nos va a hacer, pues bueno, bastante fácil su utilización, no nos vamos a cansar porque estamos bastante más acostumbrados, los profesionales o los no profesionales, a buscar bichos en el campo, con lo cual con este dispositivo y con el precio que tiene, pues bueno, seguramente se nos acomoda bastante bien a lo que nosotros necesitamos. Más cosas con las que podemos aplicar esto, con el tema de los mamíferos. Con cada uno de estos dispositivos, con todos ellos, ¿vale? Pues los vamos a encontrar. Con aparatos como el Lynx, como el L10S, ¿vale? Mamíferos un poquito más grandes, como por ejemplo el tema de los ungulados, etcétera, etcétera, pues vamos a trabajar bastante bien, con lo cual, con un coste moderado de entre 369, que vale el L06S, y los 800, 900, 1000 euros, que vale el gama alta, que es el 19, el L19S, pues bueno, vamos a trabajar perfectamente en el campo con estos dispositivos con mamíferos, ¿vale? Más cosas con las que podemos trabajar, mirad, por ejemplo, a la hora de hacer un censo de choa piquirroja, ¿vale? Que ya sabemos que duermen en los cortados, en las rajas, en cortijos abandonados, etcétera, etcétera. A la hora de buscar, por ejemplo, los mochuelos en el monte, buscar hacer un censo, por ejemplo, de cárabos, o incluso hacer un censo de dónde están, por ejemplo, los búhos reales. Pues, por ejemplo, con cualquiera de estos dispositivos, ¿vale? Sobre todo con tema de aves, dispositivos como los LH, los 2.0, ¿vale? Los Lynx, los 2.0, o los Falcon, que creo que el mejor dispositivo con un coste aceptable de calidad-precio, yo siempre creo que me tiraría por la línea de los Falcon. El Falcon, el FH25, el LH35, el LH50, según la distancia a la que vayamos a trabajar y según la calidad de imagen que nosotros necesitemos. Después ya pasaríamos, por ejemplo, es que si vamos a observar bichos muchísimo más lejos, como por ejemplo, pues bueno, mamíferos como el lobo, como el oso, como el ciervo, como, yo qué sé, en proyectos más de jungla, como en el Amazonas, pues yo qué sé, pues el tema del jaguar, el puma, los lobos a largas distancias en Kazajstán, el leopardo de las nieves en el Kirguistán. Pues yo utilizaría, por ejemplo, aparatos como estos, ¿vale? Gama Raptor, gama el Jabros Pro, gama el Falcon, el 50. ¿Por qué? Porque nos van a dar muchísima mayor distancia. Nos están dando hasta 2500 o 1800 metros de distancia, el que menos, y el que más, como el Jabros Pro, nos están dando 3200 metros de detección de píxel, ¿vale? Detección térmica de píxel. Y con ello, a lo que me quiero referir es que podemos trabajar a muchísima mayor distancia y podemos definir a 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros de distancia, qué bicho y dónde está ese bicho. Creo que es necesario conocer bastante bien cada uno de los dispositivos con los que vamos a trabajar, el objetivo que tenemos, la economía que tenemos, y conforme a eso, pues valorar cuál es de todos estos dispositivos el que mejor nos va a rentabilizar el tiempo que pasemos en el campo. Lo dicho, quiero que tengáis en cuenta que todos estos dispositivos se han probado en el monte. He tenido reviews de algunos clientes, de algunos amigos, y personalmente, que como sabéis, Soul Natura,
comenzó siendo un proyecto de conservación en el cual trabajábamos con grandes rapaces, con el lince, con el lobo, etcétera, etcétera, y lo que quisimos en esta empresa fue un poco implantarlos en las nuevas tecnologías, en la conservación, en implantarlos en la línea de la conservación de la fauna salvaje, y por eso hemos montado toda esta parafernalia que se llama Soul Natura hoy día. Así que espero que si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, queréis escribirnos, queréis preguntarnos, lo que sea, estamos a vuestra entera disposición. Echadle un vistazo a lo que necesitéis, llamadnos por teléfono, escribidnos aquí abajo en el YouTube, preguntarnos por las redes sociales, seguidnos. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Y con este vídeo comenzamos el mes térmico de Soul Natura. Chao, pescado.